Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. El agradecimiento, como siempre, por el seguimiento que hacen ustedes de este programa a través de las redes sociales. En la noche de hoy vamos a compartir, a muy pocos días de la elección del próximo 27 de octubre, el diálogo con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Y bien, comenzamos a compartir un café a partir de este momento con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. ¿Qué tal, Pereira? Un placer, como siempre. Igualmente. Se lo ve muy en línea. Eso tiene que ver con cambios alimenticios, por ejemplo. Mejor nutrición, sí. ¿Sí? Es importante eso, ¿no? Y calculo que a mi edad, si no lo hago, dejo de estar. Y un poco de caminata, un poco mejor nutrición, más verdura. Sí. No estamos acostumbrados a los uruguayos tanto, ¿no? Y menos pan. Y bueno, leyendo algunos libros de cocina de los chefs más se lo pregunté por eso, porque sé que le gusta la cocina. Se puede comer sano y rico. Sí. Y esto es el gran dilema, porque si no lográs comer rico, una buena dieta nutricional es bárbara, pero no la puedes llevar adelante más que algunos meses. Sin embargo, si la comida que llevas a la mesa es rica, la podés comer vos y tu familia sin ninguna dificultad y verdaderamente se puede comer rico, sano. Y barato. Muy barato, ¿sí? Muy barato. Sí, en relación a una dieta común, muy barato. Claro. En relación a cualquier dieta común, es una dieta barata. Son frutas y verduras de estación, condimentos que se pueden encontrar ahora en varios mercados. Es decir, aquello de que si no había lo que no había en Uruguay no había, ya dejó de existir. Sí. Y por suerte se puede cocinar bueno, bonito y relativamente barato. Comparado con una dieta normal, súper barato. Bueno, me alegro. Supongo que no habrá mucho tiempo para recorrer ferias por estas horas, ¿no? Estamos transitando un año muy intenso, muy complejo. Dentro de muy pocos días, una semana, estaremos en una nueva elección relevante por donde se la mire. Yo creo que además a nivel... Porque uno siempre cuando piensa en el gobierno piensa en el presidente, en el vicepresidente, pero el Parlamento es parte del gobierno. Si bien desde hace ya un tiempo, digamos, el hecho de un partido en el poder en mayorías parlamentarias, quizás el tema del Parlamento queda un poquito ahí. Pero me parece que esta vez nos estamos encaminando a ver la verdadera magnitud de un Parlamento que seguramente veremos, de acuerdo a la foto que tenemos hoy, quizás no presente mayorías. Sí, las fotos vienen teniendo problemas en su revelado. No en Uruguay, tienen problemas en todo el mundo, hay un problema de cambio en las respuestas, en las modalidades de las personas, en el voto silencioso. Entonces es fácil ver que en Argentina hubo un error garrafal, ¿no? Y también en las elecciones norteamericanas y también en otros países de Europa. Y parto de la base que no hay un fotógrafo embromado, que sencillamente la fotografía que sale es esa, pero que finalmente la real es una fotografía diferente. Así que soy de los que creo que hay que esperar decididamente el 27 de octubre a que la gente laude. Y la gente en general lauda en relación a muchos factores, no a uno solo, ni al que a uno le gustaría que laudara, ni al que a otro le gustaría que laudara. Con lo cual, digamos, me parece que es interesante esa espera y al mismo tiempo comparto lo que vos decís. El Parlamento nunca fue un tema menor, ni en este periodo fue un tema menor. Si nosotros analizáramos con profundidad las leyes laborales que se votaron en este periodo de 15 años, no nos darían 4 programas, ¿no? Trabajó en este tema Maresca, que es un compañero bancario, durante mucho tiempo miembro de la dirección de AEU, recopilando las normas que se habían logrado aprobar durante este periodo. Y yo mismo, que las he vivido, que he estado dirigiendo el PIT-CNT durante los 14 años, me sorprendía de las cantidades de normas que están habilitadas, que fuimos partícipes de la conquista de las mismas, que trabajamos en ellas y naturalmente a veces nos quedamos en la ley de negociación colectiva y de libertad sindical, que es interesantísimo, pero si empezás a pensar, si lo empezás a ver, si lo empezás a pensar, está la convalidación del convenio 189 de la OIT vinculado al trabajo doméstico. Hoy los trabajadores domésticos ganan 3 veces más de lo que ganaban, pero además tienen un derecho colectivo que es que lograron un salario vacacional y cuarto, y tienen horarios definidos, descansos definidos, y esto fue gracias a la negociación colectiva. Y son varias páginas, ¿no?
uno puede pensar, la ley 18.441 es la ley de trabajador rural, la que 100 años después que al resto le marcó las 8 horas, pero no era el único sector que no tenía 8 horas, porque las trabajadoras domésticas tampoco tenían una jornada tan limitada. Digamos, hoy el convenio colectivo permite decir que un trabajador rural tiene 8 horas, y esto demoró 96 años más de lo que demoraron los trabajadores urbanos en tener ley de negociación colectiva. Y naturalmente que el trabajo doméstico, como le venía diciendo, el horario de personal en edificios en zonas balnearias, que también tenían complejidad y que parecería que es poco importante, pero es un tema sin duda de mucha importancia. La ley de modificación del seguro de paro, que permitió modernizar ese seguro de paro, que parecería que existe en toda América Latina, pero ¿en qué otros países hay seguro de paro? ¿En cuántos países de América Latina, cuando un trabajador pierde el empleo o cuando hay una caída de la producción, cuando más lo necesita la persona para o reencauzarse en otro empleo, o esperar el tiempo suficiente para volver a la actividad? Bueno, ¿en cuántos países hay? Bueno, se hizo una modificación, protegió a los trabajadores mayores de 50 años, los peones prácticos y obreros no especializados, una ley que peleó el Zunca para la obra pública, que obliga a aquellas empresas que van a contratar obra pública a tener bolsas de trabajo con peones especializados, las leyes de licencia para trabajadores privados, por estudio, por paternidad, por adopción, por duelo, estas cuestiones que parecen tan sencillas, pero que no las tenían los trabajadores privados, ¿no? Y sí, reducción de horario cuando tenés hijos adoptivos, modificación para trabajadores familiares a cargo con hijos con discapacidad. Esto es fundamental porque para cualquiera que le haya tocado tener un familiar con discapacidad, saben que madres y padres tienen que asistir muy periódicamente a distintos tratamientos, o con fonoaudiólogos o con otras especialidades, o con foniatras, etcétera, etcétera, para generar mejores condiciones para el trabajador discapacitado. Y lógico que esto es para nosotros una ley muy avanzada. La instalación de salas de lactancia, esto que ahora parece tan común que haya en los lugares con determinada cantidad de trabajadores, pero que es una ley de 2017, es decir, madres hubo siempre en el mundo del trabajo, y desde hace bastante tiempo la proporción de mujeres en relación a varones es muy importante, y sin embargo esta ley se aprobó en el año 2017. Reducción del peso máximo de las bolsas de Portland, aquellas bolsas que pesaban 50 kilos y que nos sentíamos héroes porque las cargamos, ahora tienen que pesar 25 kilos, con lo cual va a haber trabajadores de la construcción que sufran menos lesiones de columna. Esto parecerá un delirio para algunos, seguramente para los trabajadores de la construcción y para sus familias no. Un fondo de cesantía y retiro para obreros de la construcción, para cuando se terminaba la obra, que no queden, digamos, tan en falsa escuadra. La ley de flexibilización por la causal jubilatoria, esto responde a que las madres que tuvieran hijos pudieran efectivamente tener cada hijo como un año de trabajo, y esto permitió que miles de mujeres pudieran acceder al beneficio de la jubilación. El cómputo de servicios fictos a los efectos jubilatorios por parte del BPS, aumento del cálculo de subsidio por enfermedad. ¿Se acuerdan que era una tragedia enfermarse porque lo que le pagaba, dice, como reintegro era absolutamente insuficiente, era muy magro, con lo cual el trabajador iba enfermo a trabajar? Eso para ese trabajador era nefasto, pero para el efecto contagio que producía en el resto de los trabajadores, ni Dios sabe. Con lo cual, digamos, no es un cambio menor. La ley de negociación colectiva en el sector público, denominada Ley 18.508, y la ley del sistema de negociación, que es la que más estamos defendiendo en este día, la ley de negociación colectiva, la 18.566, que llegó a la cobertura de negociación colectiva más alta que ha tenido a lo largo del Uruguay en toda su historia. Y fíjese que voy por la mitad de las leyes que hemos logrado. Acoso sexual en el ámbito laboral, prohibición de pedir test de embarazo para solicitar empleo, esto que parece que es una cosa tan humana como para que empezar a trabajar no haya que pedir un test de embarazo, se lo pedían a las trabajadoras uruguayas, y si no presentaban el test de que no estaban embarazadas, no la tomaban, sencillamente tan sencillo como eso. Abreviación de los juicios laborales para que los juicios no fueran tan interminables que el trabajador finalmente aceptara una dádiva por su despido, por su salario vacacional, por su licencia, si no aceptaba. Ley de responsabilidad penal empresarial. Me acuerdo que se hablaba mucho en ese tiempo de que iba a haber colas de empresarios en la puerta de los juzgados, presos,
Pero presos no hay, pero la accidentabilidad cayó en términos muy importantes, lo que es un orgullo para todo el movimiento obrero. Un estatuto para los artistas y oficios conexos. Falta mucho para hacer en el arte y falta mucho para hacer por los creadores. Por ejemplo, pasar de 50 a 70 años para los creadores es una cuestión absolutamente fundamental, que ya se debería haber hecho. Ahí hay actores, escritores, intérpretes, creadores como Radar, Armando Carrero, que lo están demandando a todas las voces y claro que hay que hacerlo rápidamente. La ley de fomento del empleo juvenil. Entonces es interminable la Es un ejemplo de clarísimo de la tarea parlamentaria, que además ha tenido una particularidad en los últimos tiempos, porque si bien hubo muchas leyes que se impulsaron desde el Poder Ejecutivo, también hubo muchas organizaciones sociales que impulsaron precisamente a nivel parlamentario este tipo de proyectos, lo cual está muy bien, porque en definitiva el Parlamento es eso, ¿no? El ámbito político donde se recepciona lo que los ciudadanos y ciudadanas consideran importante legislar. Ahora, si yo le digo todo esto, le nombro el número de las leyes, las funciones que tuvieron, los impactos sociales, además le puedo nombrar que el movimiento sindical pasó de 100.000 afiliados a 420.000 y eso supone también ejercer una mejor presión sobre el legislativo, para construir mayor cantidad de derechos. Y esto supuso luego nuevos derechos que se pelearon con las organizaciones del feminismo muy fuertemente establecidas. Ustedes se acordarán las manos naranjas en los estrados del 1 de mayo del PIT-CNT, planteadas por organizaciones como MISU, como organizaciones del feminismo, reclamando una ley de salud sexual y reproductiva que luego se aprobó. Hoy existe el matrimonio igualitario y nadie puede elegir a quién amar. La gente se ama libremente y por suerte hemos logrado avanzar en esos derechos. Y cuando uno dice eso, dicen, bueno, lo que pasa es que el presidente del PIT-CNT perdió la independencia. Bueno, pero que me digan que alguna de estas leyes que yo conté no se aprobó. Si eso fuera verdad, entonces efectivamente no estaría perdiendo la independencia. Pero si es verdad que todos estos derechos los conquistó el movimiento obrero, los conquistó el feminismo, los conquistaron organizaciones vinculadas a los derechos humanos, no se trata solamente de dónde colocarnos en la cancha, sería no ser indiferentes a los cambios. Esto que leí muy rápidamente, porque es una ayuda a memoria, simplemente una ayuda a memoria, es una revolución en el mundo del trabajo. Y el que no defiende los goles que mete difícilmente pueda conquistar nuevos goles, ¿no? Porque en verdad la historia se construye a partir de aquellas cosas que construyen pisos y sobre ese piso damos un salto más. Si uno piensa que además la distribución del ingreso, la mejor distribución del ingreso de América Latina se explican por la inversión de salud, por el Sistema Nacional Integrado de Salud que permitió que los hijos de los trabajadores y los cónyuges, los jubilados ingresaran al FONASA, habrá que profundizar ese sistema, pero fue un gran avance. Imagínense que hasta el 2002, una ley que se aprobó junto con el senador Larrañá, los maestros no tenían cuota mutual. En 2005 recién recuperaron la totalidad de los docentes la cuota mutual. Y hoy tienen los docentes, los maestros, todos los hijos de todos los trabajadores y los trabajadores. Este es un gran avance, igualmente que la inversión en educación. Entonces, si esto es lo que explica una mejor distribución del ingreso, todo lo que ataque a esta lógica ataca la distribución del ingreso. Por eso nos quejamos tan duramente cuando hay propuestas de no llenar ninguna vacante en el sector público. Porque ¿qué va a pasar con las vacantes de la educación? ¿Qué va a pasar con las vacantes de los médicos, de los enfermeros, de los policías, de los científicos, de los ingenieros de las empresas públicas, de los técnicos? ¿Qué va a pasar cuando cada una de esas vacantes no se llene? ¿Es que vamos a empezar a brindar un servicio de segunda calidad del Estado? ¿Es que vamos a deteriorar la cantidad de niños por alumno que hoy tiene la escuela pública? Porque yo no veo otra manera. Y no son capaces todavía de explicar cómo es que lo van a hacer. Dicen, no va a ser traumático. Pero eso es un diagnóstico. Para que no sea traumático, alguien tiene que decir cómo lo va a hacer para que no sea traumático. ¿Cómo fue el encuentro de esta temática por parte de los candidatos a la presidencia cuando estuvieron en el PIT-CNT? Muy respetuosa, porque en el Uruguay el clima de respeto no se pierde nunca, ¿no? Los tres candidatos fueron atendidos de la misma manera, con la sala llena de la misma manera, se los escuchó a los tres de la misma manera, respondieron al estilo que eligieron cada uno, algunos con muchos asesores, otros con pocos, y naturalmente que quedaron cosas picando para nuevas polémicas. Una está claro que es la discusión de qué significan consejos de salarios sostenibles, como planteó el equipo de la calle. Bueno, ¿qué significa esa sostenibilidad? Marcelo Abdala al final de la reunión preguntaba,
para responder si va a haber consejo de salarios o no, hay que contestar si dentro de todos los consejos de salarios va a haber ajustes salariales para todos los trabajadores, no para los mínimos de categoría. Y esta pregunta todavía no fue contestada, porque decir que va a haber consejo de salarios no es una formulación necesariamente completa. Hay que decir si se va a respetar, como se respeta del año 43, que los consejos de salarios no solo fijen las categorías mínimas, sino también ajusten la totalidad de los salarios. Si no, los sobrelaudados van a quedar esperando la carroza. Y si los sobrelaudados quedan esperando la carroza, los jubilados quedan esperando la carroza. Entonces hay respuestas que hay que tratar de construir en estos días. Naturalmente el PIT-CNT ha hecho un esfuerzo enorme para que el tema del trabajo, del empleo, de la negociación colectiva, de los funcionarios públicos estuvieran en la agenda política, y creo que lo hemos logrado. Hemos hecho un acto en el Teatro del Galpón planteando cuáles son las principales defensas que el movimiento obrero va a hacer en materia de algunas de las normas que mencioné. Entonces puedo sentirme satisfecho de que el movimiento sindical fue independiente, porque no definió ningún partido, ninguna pertenencia, dejó a sus dirigentes y afiliados libres para que optaran por el partido que quisieran, pero al mismo tiempo no fue para nada prescindente ni indiferente del proceso del cambio. Me invito a hacer una pausa, la primera aquí en este gusto. encuentro, y ya venimos. Estamos dialogando con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Seguimos dialogando con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Pereira, ¿por qué en este país un militar puede ser candidato a la presidencia, un abogado puede ser candidato a la presidencia, un empresario puede ser candidato a la presidencia, o diputado, o senador, o candidato al Parlamento, y es mal visto por algunos que un sindicalista se lance a la arena política? Sí, yo pienso que esto solo lo puede explicar un profesional, ¿no? Solo un psicólogo especializado puede explicar esta paranoia que existe, ¿no? Novick dice: tengan cuidado porque para llegar a fin de mes hay que contar las últimas moneditas. ¿Y cuánto le paga a sus trabajadores? Los trabajadores de él nos cuentan las moneditas para llegar a fin de mes. Averigüe. Va a ver que los trabajadores de él son los primeros que cuentan las moneditas. Y entonces, claro, descalificar a otro cuando la actitud tuya con tus trabajadores es realmente deprimente en cuanto a lo salarial, ahí no se organiza un sindicato. Es rarísimo, porque en el país que se organizaron sindicatos, en casi todas las empresas del país, justo en esas no. ¿Qué? ¿Lo acompaña Santo Tomás de Aquino? ¿Me entendés? Sí, sí, sí. ¿Y usted qué piensa? No, parto de la base de que leí la Constitución y la ley. Todos los candidatos dicen que van abrazados a la Constitución y la ley, y es razonable que así sea mientras vivamos un régimen republicano, y no he encontrado prohibición ninguna, ni para un dirigente sindical, ni para un cirujano, ni para un médico, ni para un abogado, ni para un periodista, hacer política. De hecho, Gerardo Sotelo ahora es candidato, igual que varios periodistas, sí, Mónica Botero. ¿Y cuál es el problema? Mónica Botero fue una militante feminista, yo por lo menos la escucho militando hace más de 30 años. ¿Y cuál es el problema que un día digan la actividad periodística la vinculo a la política y hago política? ¿Y cuál sería el problema que después volvieran al periodismo? ¿Cuál sería el problema? Claro, pero además ya hay en el Parlamento, y hubo dirigentes sindicales. Hubo a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia. Vladimir Turiaki, Gerardo Cuesta, son algunos de los nombres, Héctor Rodríguez, son algunos de los nombres que me vienen rápidamente de la vieja guardia, de los 50 y de los 60. Pero pensar en Rodríguez en el Partido Comunista, pensar en Julia Arévalo, dirigente sindical y primera senadora mujer del Uruguay, y después pensar en Pepe Delia, candidato a la vicepresidencia del Uruguay. Cuando nos dicen que deberíamos renunciar al secretariado, los que integramos LITA no leyeron un comino de la historia del movimiento obrero. Este movimiento obrero puso a su presidente a que fuera vicepresidente, porque la mayoría de los integrantes de los partidos políticos, incluyendo a Wilson y a Sereni, estaban proscriptos. Y claro que ahí hubo que salir a la cancha, y hay que salir a la cancha. Y después estuvo el Cholo Bentancur, estuvo Luis Puig, estuvo Oscar Andrade, estuvo Juan Castillo, Ivonne Pasada, y cuántos cientos de compañeros valiosísimos. ¿Y por qué no vas a aprovechar a tus hombres y mujeres más valiosos? Estén en el movimiento sindical, en el movimiento social, en las profesiones o en la academia, o sean periodistas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué sería lo que evitaría que alguien que está formado para determinada tarea pueda desarrollarla de la manera que entienda más lógica? Si de última lo que se precisa para ser legislador es tener votos para ser legislador.
Si la persona tiene esos votos, ¿cuál es el problema anímico que le genera a algún sector de la sociedad que los dirigentes sindicales hagan política? Si después cuando uno ve los asesores en trabajo de muchos de los partidos políticos son dirigentes de las cámaras empresariales o los principales asesores o los que representan a las cámaras empresariales en Ginebra. Lo que pasa es que empieza una paranoia y un prejuicio antisindical que intenta enlodar el prestigio sindical diciendo que es el trampolín para hacer política. Si fuera el trampolín, es un trampolín que dura demasiado tiempo. Dedicar 30 años a la actividad sindical por las dudas que un día el trampolín te favorezca y vayas a dar una cámara, parecería que lo más adecuado es los partidos políticos, ¿no? Claro. Entonces la verdad que cuando uno escucha esas barbaridades las absorbe porque es parte del juego democrático, pero no las comparte porque no hay por qué generar odio por las organizaciones que en el Uruguay tanto han dado, ¿no? Hay que ver que el PCNT, en ese momento la CNT, respondió al golpe de Estado militar con una huelga con ocupación de todos los puestos de trabajo. Y fueron 15 días de huelga que nos costaron miles de presos, miles de exiliados, compañeros detenidos desaparecidos, compañeros asesinados, como es el caso de Gerardo Cuesta. Es decir, lo pagamos con mucho, la pelea por la libertad la pagamos por mucho dolor. El primer acto democrático que hubo en el Uruguay en defensa de la democracia, que fue por trabajo, salario, amnistía, donde habló Richard Reed, Carlos Pereira, Seco, Toriani. En ese acto se reclamaba salario y amnistía. Ahora nos parece que en el 83 era todo libertad, en el 83 había una dictadura. No hay que olvidar que en este país en el año 84 mataron al doctor Roslik. Digamos, no es que en el 83 había una fiesta democrática donde todos nos movíamos con comodidad. Había persecución, había represión, se trabajaba con mucho temor y fue capaz ese movimiento sindical de salir adelante. Entonces hay que respetar la historia del movimiento sindical, pero también hay que respetar el presente, porque de última representa una parte importante de los trabajadores uruguayos y es la representación genuina de los representantes uruguayos. Por eso cuando nos dicen, nosotros vamos a hablar con los dirigentes sindicales que tienen sindicatos organizados y con los no sindicalizados. Yo me pregunto, ¿y cómo van a hacer? ¿Quién va a representar a los no sindicalizados? ¿Van a fomentar sindicatos amarillos? Porque si no es como si yo dijera, voy a hablar con los partidos tradicionales, pero no con el directorio o no con el ejecutivo electo, sino con los colorados que yo entienda oportuno, o con los blancos que yo entienda oportuno, o con los frente amplistas que yo entienda oportuno. Tengo que discutir con las representaciones genuinas de la sociedad. Claro. Y las representaciones genuinas en la sociedad son los partidos y las organizaciones sociales, incluyendo en ellas las empresariales, ¿no? Sí, el candidato colorado Ernesto Talvi ha reconocido que el Frente Amplio ha volcado una importantísima suma a nivel presupuestal para la educación, pero que la misma se ha ido básicamente en el pago de salarios para docentes y en el incremento de esa plantilla, y que no ha habido un incremento similar en lo que es la currícula o el ingreso que se señala en inicial, secundaria, primaria, que ha sido manifestado por parte del gobierno, tuvo un incremento importante. La educación tiene un problema que debemos tratarlo entre todos. La crisis del 2002 dejó 50% de niños pobres, cerca del 50% de niños pobres, en un país de cerca de 38% de pobreza general. Esa pobreza infantil bajó a 17.8%. Pero ese 17.8% tiene carencia de todo tipo. No tiene una vivienda adecuada, no tiene la cantidad de libros adecuados, no accede a la salud de calidad, muchas veces tiene problemas nutricionales, de tamaño, de talla, y después pretendemos que la maestra, cuando el niño cumpla 5 años, resuelva todos los problemas que no se resolvieron antes. Entiendo que este guarismo mejoró sustancialmente, pero trabajar en la niñez y en la adolescencia es brutalmente fundamental en los primeros años de vida. Entonces, si cualquier partido que gane debería tener como objetivo principal una política clara de los 0 a los 3 años. Y esto es nutrición, esto es fomentar la cultura de los padres, de los abuelos, construir un espacio donde puedan vivir adecuadamente, que tengan todo aquello que todos deseamos para nuestros hijos. Yo entiendo que muchas veces cuando se da una vivienda provisoria mejora mucho la vida de la persona. Pero la pregunta que nos tendríamos que formular es, ¿nosotros desearíamos que nuestros hijos vivieran en esa vivienda? ¿O pretenderíamos que vivieran en una vivienda donde tuviera dormitorio, donde tuvieran baño, donde cada cual tuviera un espacio donde poder pensar libremente, donde poder leer, donde poder acceder a la cultura? Hay que ver los desarrollos desiguales de un cerebro estimulado a un cerebro sin estímulo. Entonces, si es brutal esa diferencia, como bien lo plantea
la diputada Luttenberg, que no importa si el proyecto lo firma Luttenberg, capaz que hay que ponerle la firma de los 100 diputados, así nadie siente que el proyecto tiene patrimonio. Si no nos preocupamos de esa generación, después los resultados van a ser muy difíciles en los contextos socioculturales críticos, porque si uno lee el documento Aristas y lo lee en profundidad, ¿dónde están los fracasos educativos? ¿Es que las escuelas públicas de contextos socioculturales favorables aprenden menos que las escuelas privadas? No, aprenden igual, igual que los liceos. Donde aprenden menos es en los contextos desfavorables, donde hay mayores dificultades en los contextos desfavorables, y tiene que ver con la pobreza infantil, que ha tenido guarismos altísimos en Uruguay y que ahora tiene un guarismo que hay que trabajarlo para llevarlo a la nada. Yo sé que es fácil decirlo y mucho más complejo actuar para hacerlo, ¿no? Pero hay que tener un principio de poner atención allí. Y lo segundo, la educación no es la matemática, no es que usted tiene un vaso, coloca dos y como consecuencia tiene el doble de cantidad de egresos. Ojalá fuera así, porque cualquier país del mundo resolvería los problemas educativos. Aún aquellos países donde la educación ha tenido progresos fantásticos, como los países nórdicos, hoy están en proceso de revisión, porque precisamente la evolución en el mundo del trabajo, la evolución científica tecnológica, inspira a pensar otros modelos de educación. En Alemania fue la formación dual, y ahí los empresarios colocan el 80% de la educación del muchacho en su etapa de formación dual, y el Estado el 20%. Yo quisiera saber si en Uruguay decimos viva la formación dual, a ver si los empresarios estarían de acuerdo en poner el 80%, o estaríamos discutiendo acá si ese trabajador que yo formo en mi empresa después no me lo lleva a alguien de la competencia. Entonces, claro que hay que tener una mirada más macro, pero mirar los proyectos internacionales enteros, ¿no? También es verdad que los docentes están muy bien pagos en esos países donde hay educación de calidad. También es verdad que se le dedica mucho tiempo a la preparación de las clases, es decir, se le paga por aquellas horas que el docente no está en el aula, pero está preparando sus clases. Y esto hay que pensarlo a la luz de que los resultados educativos no van a ser automáticos, van a ser de mediano y largo plazo. Pero muy bien, no sé cómo se va a aplicar achicar la plantilla de docentes y colocar 136 nuevos liceos. Yo, por lo menos, suscribo que se construyan 136 nuevos liceos, que se formen los profesores para cubrir las vacantes, los auxiliares, los porteros, los adscritos. Ahí creo que no hay segundas opiniones, el tema es el cómo. Pero no me doy cuenta cómo crea 136 puestos de trabajo, 136 liceos. Miren que 136 liceos son varios miles de trabajadores, ¿no? Y al mismo tiempo disminuye 50.000 trabajadores en la plantilla. Algo acá a mí por lo menos no me cierra. El tema de no renovar vacantes en el Estado es algo que también se ha manejado. Sí, yo creo que entraríamos a mí me da pavor la propuesta. Así como la escucho, se lo dije personalmente a Talvi, con mucho respeto, porque yo, para empezar, respeto a quienes han sido electos candidatos en sus internas para ser presidente de la República. Y además parto de la base que tienen capacidades enormes. La discrepancia no es con las personas, es con las ideas que sostienen. Yo no me doy cuenta cómo podemos construir educación de calidad si no colocamos un presupuesto adecuado para la educación. Por ejemplo, aún en la diferencia que se puede tener con UI 21, el presupuesto de UI 21, ¿ustedes creen que es menor al 6% del producto? No. Si uno lee los presupuestos políticos para la educación, los cambios educativos en los partidos políticos, todos parten de la base de presupuestos cercanos o mayores al 6% del producto. Entonces, ¿por qué se asustan cuando los sindicatos reclaman 6% del producto o más fino? El presupuesto necesario para que haya educación de calidad en todos los contextos y a lo largo de toda la vida. Porque eso va a ser la educación del futuro, estar recapacitándose permanentemente en la formación integral para tener los conocimientos que nos permitan ser felices, pero también para estar adecuados a un nuevo mundo del trabajo que cambia día a día. Hay un libro de Enrique Iglesias que se llama Reflexiones, que en su capítulo 6 habla de que la cultura también da trabajo, que inexorablemente el cambio productivo va a llevar a que haya jornadas laborales de menor tamaño y que esas jornadas de menor tamaño van a llevar inexorablemente a tener más tiempo libre y que el ocio debería aprovecharse en cosas vinculadas a la cultura y fomenta ahí que haya mayor cantidad de dramaturgos, de actores, de cineastas, de bailarines de ballet, de danza clásica, de danza contemporánea, de pintores, de todas las artes.
No porque vayan a ser todos artistas, porque van a haber miles de artistas, pero también van a haber miles de espectadores que van a poder enriquecer su vida en vez de estar tirados frente a un televisor o a cualquier otro aparato tecnológico recreando la vida. Y eso efectivamente da trabajo de calidad. Hay que ver la cantidad de obras que uno puede ver en Montevideo un fin de semana, de repente 70 u 80 horas. Pero si se levanta en el mismo país, en una ciudad del interior, capaz que tiene una o ninguna. Y este es el gran cambio que hay que pensar, cómo efectivamente la cultura que acceden los montevideanos también llega al interior del país. Muchos cantantes, muchos compositores hacen esas giras nacionales, tipo Laura Canora o la Urbano Carrera, en su momento Jaime Rosso, Rada o la Catalina, pero también obras de teatro, también el ballet, como hizo su gira al interior del país, tuvo un impacto fenomenal, y hay que tratar de que esas giras, con fomento estatal, con fomentos de fondos que se vayan creando, puedan efectivamente llegar a las salas de Montevideo, pero también puedan llegar a los hermosos teatros que hay en todo el país, porque hay que ver lo lindo que son esos teatros, lo preciosos que son. Y la prueba de que estas cosas se pueden hacer es la experiencia de Mercedes del Jazz a la Calle, que en una semana del mes de enero, pensemos una semana del mes de enero en Mercedes, es un calor de aquello, ¿no? Y miles de personas todas las noches van a escuchar una música que aparentemente no era popular, pero ese aparentemente en unos 10 años se transformó de un acto tal vez de 200 o 300 personas en un complejo lleno de gente escuchando música y valorando el clima que se construye, la fraternidad que se construye. De última, la cultura es el gran generador de los cambios son culturales o no son. Digamos, la diferencia no la va a hacer si gano 2 o 3 pesos más, aunque es importante, la diferencia la va a hacer a cuánta felicidad puedo acceder a través de la cultura, a cuánto regocijo, a cuánto conocimiento y a cuánto intercambio con los demás. Y estas cosas, yo veo que hay experiencias en varias comunas del interior que han lanzado experiencias de este tipo y que, por cierto, hay que multiplicarlas, también ayudándolas, porque insisto, yo me levanto en Montevideo los sábados y tengo 80 horas para elegir. Sí, hay que terminar con el centralismo. Claro, y hay que tratar de que la cultura llegue a todas partes. Una pausa y ya venimos con Fernando Pereira para hablar de otros temas vinculados a esta campaña rumbo al próximo 27 de octubre. Llegamos al último bloque de Encuentro Central en este diálogo que venimos manteniendo con el presidente del CNT, Fernando Pereira. Hay dos temas, Pereira, en la campaña que suenan como muy fuertes, ¿no? Uno está vinculado a los temas de seguridad pública, seguridad ciudadana, y otro el tema del empleo. Sobre el tema de seguridad escuché una cosa muy interesante en estas últimas horas. Alguien se planteó como una línea imaginaria del delincuente, ¿no? De tiempo. Y sacaste al delincuente cuando comienza su primer robo, su rapiña, lo que fuese, y acá lo agarra el Ministerio del Interior, o sea, la policía. Entre todo este tiempo ha pasado una cantidad de escalones donde debieron actuar muchas otras organizaciones antes de que llegara la policía, o quizás había que correr la línea de tiempo un poquito, pero lo cierto es que muchas veces tenemos la mirada estrictamente cuando hablamos de seguridad pública al Ministerio del Interior, y no tenemos una mirada más amplia de lo que ocurre con la vida de las personas que optan por salirse de la legalidad y delinquir. Bueno, sí, porque es el camino más fácil, ¿no? Yo parto de la base de que cuando uno tiene contextos tan desfavorables como los que estábamos mirando, cuando uno agarra, por ejemplo, los expedientes de los chiquilines que están internados en el INISA y encuentra que la mayoría fueron violentados, abusados, maltratados, con nutriciones muy diversas, la pregunta es por qué esperaba de ese chiquilín una respuesta distinta a la que tuvo. Pero esta es la pregunta que hay que formularse. Si no, uno después va a atacar la consecuencia del problema, que es que el chiquilín ese estuvo en una rapiña, estuvo en un hurto o en cosas mucho más delicadas. Entonces, el problema de la seguridad yo diría que parte de la comunidad. La comunidad tiene que ser un sostén. Pero naturalmente, mientras se construye comunidad para abatir, tiene que haber una política que garantice a los ciudadanos vivir en paz. Los movimientos sociales hemos sido capaces de evitar males mayores, por ejemplo, el no a la baja de la edad de la imputabilidad, y yo creo que vamos a ser capaces de evitar el no a la reforma constitucional propuesta por Larrañaga.
que creo que sin ninguna mala intención, porque lo conozco a Jorge y lo estimo, pero plantea cuestiones que podrían ser peores aún para la seguridad y la convivencia ciudadana. Pero falta la parte B, que es cuáles son las propuestas para efectivamente atacar estas causas que generan la violencia en múltiples dimensiones. Una es la dimensión del hogar. Claro. Digamos, la violencia doméstica en el Uruguay lleva a que haya 32.000 denuncias en el año. Ese lugar donde nosotros pensábamos que es el lugar más seguro donde uno puede estar, resulta que para 32.000 mujeres fue el lugar más inseguro. Sin contar abusos. Bueno, a si niños, comparamos abusos, ni Dios sabe, son enormes la cantidad. Y si uno lee los expedientes, derrama cientos de miles de lágrimas, ¿no? Y al mismo tiempo el otro tipo de violencia, porque hay que ver qué se está provocando en la sociedad, qué es lo que genera. Y yo parto de esta base, que las sociedades son más violentas cuanto más desiguales son. Trabajar en la lógica de la igualdad, de que la gente tenga igualdad de oportunidades, cosa muy fácil de decir, mucho más difícil de hacer, es trabajar en la condición de tener sociedades mucho más seguras. Si uno mira el mapa del mundo, donde hay mejor distribución de la riqueza hay menos violencia, y por el contrario, los países más violentos del mundo están ubicados en aquellos lugares donde la distribución de la riqueza y del ingreso es desastrosa. Así que ahí hay una línea de trabajo. Una segunda línea de trabajo, desde el principio de la plantilla, está en la minoridad. No podemos tener niños por debajo de la línea de la pobreza con problemas de nutrición, de talla y de tamaño. No podemos tener niños que lleguen a la escuela sin condiciones de aprender. Y bueno, eso supone una inversión en la primera infancia. Y supone una inversión fuerte. También supone una inversión fuerte en la reinserción de aquellos que estuvieron presos, ¿no? Si hay 66 plazas en el INALE, por más que eso sea un esfuerzo enorme, pero egresan de las cárceles cientos de presos por año, no tenemos la capacidad de reinsertarlo. Si además cuando esa persona que recuperó la libertad va a buscar empleo, no se lo dan porque tienen antecedentes, entonces ¿cómo cortás el círculo delictivo si todos no nos hacemos cargo del problema? Si no, después fácil, se lo adjudicamos a la policía. Claro. La policía, la verdad es que los agarra. 11.000 presos. Pero por eso, en verdad cuando te dicen que no los agarran, la policía los agarra. El problema es que agarra tantos que tenemos un problema. O construimos cárceles más humanas o sencillamente va a haber dificultades de reinserción de los mismos. Y también tenemos Yo no soy especialista en el tema, pero claro, me doy cuenta, conversando con el sindicato de policía, con el sindicato de los judiciales, con el sindicato de la seguridad privada, con otros actores especialistas en el tema, con asesores en temas de seguridad con los que he tratado de conversar, me doy cuenta que acá no vamos a resolver el tema desde el Ministerio del Interior. Tiene que haber múltiples actividades sociales que posibiliten la reinserción de los muchachos en la sociedad. Un ejemplo muy cortito. Hace algunas horas hubo una situación del ingreso de una ambulancia a un lugar determinado, un barrio de Montevideo, donde hubo problemas, lo rapiñaron a quienes iban a bordo de esta ambulancia. Y el sindicato médico decidió reunirse con los maestros de esa zona y trabajar en conjunto, para de alguna manera hacerle entender a los niños desde muy chiquitos la importancia que tienen los servicios públicos y que cuando una ambulancia o un maestro llega al lugar es un tema no solamente de autoridad a la que hay que respetar, sino también de un servicio público fundamental. Sí, hay que construir una presencia del Estado y de la sociedad dentro de los contextos más desfavorables que permitan que las ambulancias sigan entrando, que los repartidores sigan entrando, que los maestros sigan entrando, que la salud pública siga entrando a las policlínicas. Y esto tiene que ser un trabajo permanente entre médicos y maestros, entre maestros y profesores, entre maestros y padres. La comunidad allí juega un papel central y fundamental. A mí me parece que son de las cosas que hay que hacer. Por eso decía, preocuparnos en nuestros niños es una cuestión fundamental. Ahora, claro, si toda la carga se la ponemos al maestro, como si toda la carga se la ponemos al policía, encontramos culpables, pero no encontramos soluciones. En realidad, muchas veces todos precisamos encontrar un culpable. El problema es que lo que realmente necesitamos encontrar son soluciones a los problemas. Si queremos encontrar soluciones, probablemente en el tema de la seguridad y en el tema de la educación debería haber un gran acuerdo político y social que nos permitiera transitar en una dirección, porque que agredan una ambulancia en un contexto crítico y que en algún momento se llegue a la definición de no ingresar en determinados contextos puede significar entre la vida y la muerte de una persona. Claro. Entonces, estas cosas hay que poderlas conversar entre todos, sin prejuicios, sin
poner un muro delante del otro, porque finalmente lo que tiene que pasar en una sociedad como la nuestra es que siempre pueda haber diálogo con el otro independientemente de las diferencias que se tengan. Esta lógica de que levanto un muro con el que opina diferente, no, yo opino diferente a todos, pero estoy dispuesto también a conversar con todos, aún sabiendo las diferencias, y esto incluye a Novik, ¿no? Sí, me quedé pensando, ¿no? que en las últimas horas o en los últimos días se crispó un poco la cosa, ¿no? A nivel de la campaña. Sí, me parece que es parte de lo natural. Vamos, yo nunca vi campañas donde no hubiera dificultades, donde no hubieran... No, pero hay ingredientes extra. Pero le quiero decir, miro la campaña uruguaya y la comparo con la campaña de la vereda de enfrente y digo, Uruguay nomás, ¿no? Hasta por y el miro debate. la campaña hasta por el debate. Hasta por el debate. Pues nosotros, claro, acá en el Uruguay tendemos a tener una lógica que es bastante más dialoguista que la que tienen nuestros vecinos. Sí. Si uno miraba la campaña brasilera hablando de Dios, como claro. si Dios fuera a definir los destinos de un país, ¿no? O la destitución de Dilma, que ahora el presidente que la sacó del lugar admitió que fue un golpe, cuando nosotros nos decían que teníamos ojo en la nuca porque traíamos a Dilma a Uruguay. Yo pienso que alguna vez esos políticos le dirán al movimiento sindical, nos equivocamos, ¿no? Porque mire que fuimos criticados cuando Dilma vino a Uruguay y salió en un acto muy grande con el movimiento sindical de que estábamos apoyando a alguien que había violentado la ley en Brasil. Inclusive nos llamaba la atención que aquel que había violentado la ley se podía presentar a la siguiente elección, ¿no? Una cosa muy atípica. Bueno, en el Uruguay ese tipo de campañas no se dan. La campaña es dura, pero yo no vi ninguna campaña que no fuera dura del 84 para acá. Es más, a mí me parece que el gran drama uruguayo no es la campaña dura, sino la duración de las campañas. Nosotros tenemos campañas que más o menos duran 5 años, ¿no? Es decir, termina la elección, 4 o 5 meses después empieza una campaña electoral que va a durar todo el periodo. Y bueno, eso yo creo que es un problema que tenemos, pero no creo que se vaya a solucionar porque yo lo planteé acá, ¿no? Parto de la base de que hay intereses en juego, partidos que se conforman para tratar de gobernar con la mejor de las intenciones, y lógicamente que una sociedad, vivir en una democracia plena como el Uruguay, que esto hay que levantarse todos los días y agradecer, es que haya partidos políticos fuertes, que por suerte los hay en Uruguay, que haya organizaciones sociales fuertes, que por suerte las hay en el Uruguay, y al mismo tiempo que haya puja de intereses, digamos, porque finalmente en ese debate es que la gente va a ir laudando y va a tomar sus propias decisiones. ¿Esto cabe para todos los candidatos? Sí, absolutamente. ¿Para Manini y Ríos también, por ejemplo? Bueno, el caso de Manini está muy contaminado por su participación en el caso Gavazo, ¿no? Y en los tribunales de honor. No obstante, él está participando de un juego democrático. Ahora, claro, uno escucha a su vicepresidente, mucho menos criterioso que el candidato Manini, plantear que van a ser los cabildistas los que van a impedir que un fiscal actúe en el caso de Manini. ¿Y esto qué es? ¿Una amenaza a la justicia? ¿Una protección a través de los fueros? ¿Cambiar las lógicas institucionales del Uruguay? Entonces, cuidado con estas afirmaciones, porque estás adentro o estás afuera del modelo democrático si te ubicás adentro o afuera de las reglas de juego. Nosotros sabemos cuáles son las reglas de juego y cuál es el papel que tiene que jugar el movimiento sindical. Y para nada aceptamos que nuestro papel solo se ciña a los ajustes salariales y a las condiciones de empleo. Nosotros respiramos política desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero al mismo tiempo respetamos mucho la institucionalidad. No hay que olvidar que en la etapa de la crisis, donde era muy fácil tirar un fósforo en la pradera seca, el movimiento sindical apuntó al diálogo con el doctor Jorge Valle, con Alejandro Achugarri, tanto en el sistema financiero como en la educación con Teresita González, donde había que apagar incendios que estaban prendidos. Y ahí hubo una clara muestra de responsabilidad institucional del movimiento sindical y de otros actores de la sociedad, y también de los partidos políticos. Probablemente en la vereda de enfrente sucedió cosas muy diferentes. Acá hubo una salida en clave democrática, y eso es la fortaleza del Uruguay, que sale en clave democrática, y que finalmente nosotros estamos seguros que el 27 de octubre o un domingo de noviembre se va a saber quién es el presidente y todos los demás candidatos los van a llamar para admitir al ganador. Y este es un valor a preservar, a confirmar y a preservar. Necesitamos una democracia de partidos fuertes y organizaciones sindicales y sociales fuertes. Sí, hay desde el Partido Nacional, digamos, la intencionalidad de fomentar, de proponer una ley
de urgente consideración, de la cual no se conoce mucho todavía. Yo no sé qué fue lo que se habló con la calle Pou en la interna, digamos, de su visita al PIT-CNT, pero lo que se conoce públicamente, él señaló que todavía no estaba en condiciones de dar a conocer que tenía esa ley, que para muchos fue catalogada como una lista de supermercados, por el hecho de que todavía, supongo yo, quedará mucho por negociar, si es que el Partido Nacional obtiene la mayoría. Bueno, si llegara a ganar, tiene que armar la coalición, tiene que acordar con la coalición cuáles serían los artículos. Hay muy poco tiempo para tratar una cantidad tan importante de artículos, no obstante, digamos, será el Parlamento Democrático el que resuelva y serán las organizaciones democráticas las que resuelvan si están de acuerdo o no con esa norma. Porque parto de la base de que los movimientos sociales son independientes de verdad. Eso no quiere decir exactamente lo que le dijimos a la calle y lo que la calle nos dijo a nosotros. Si él gana en el mes de noviembre, como nos planteó, inmediatamente va a llamar al movimiento sindical para charlar y nosotros le respondimos gustosamente vamos a ir. Y vamos a ir si nos convoca y trataremos de llegar a los acuerdos posibles. Como también le dijimos al presidente, al candidato a presidente de la calle, cuando plantea que de alguna manera va a limitar el derecho de huelga porque no se pudo prevenir los conflictos, le dijimos, mire, nosotros trabajamos en un largo trabajo que fue una nómina de prevención de conflictos, una construcción de prevención de conflictos, y lo rechazaron las cámaras empresariales, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria. Y ese documento fue presentado tanto a la Cámara de Industria como a la Cámara de Comercio como al PIT-CNT, de forma tal que nosotros no tenemos ningún prejuicio, salvo que claramente no nos vamos a dejar limitar el derecho de huelga. Cuando nos dicen la ocupación no es un derecho, decimos, bueno, me parece que no han leído las recomendaciones de los expertos de la OIT, que en la Comisión de Normas, en el numeral 184, plantean que la ocupación es un derecho. Y al mismo tiempo no han leído la cantidad de ocupaciones que hay en el año en el Uruguay. En el 2018 hubo 12 ocupaciones en 100.000. Usted imagínese que le dijeran que sus posibilidades de infarto, de azúcar o de cualquier otra enfermedad fueran el 0.00012. Usted imagínese que para encontrar un empresario que le hayan ocupado una empresa tiene que haber uno en 12.000. Tiene que tener 12.000, tiene que encontrar uno. Yo he ido a charlas donde hay 80, 90 empresarios de los más calificados del Uruguay y he preguntado, ¿cuál de ustedes ha sido ocupado a lo largo de este tiempo? Ninguno. ¿Le hubiese gustado debatir, por ejemplo, con el presidente de la Cámara de Industrias o de una Cámara empresarial? Bueno, debatí con el presidente de la Cámara de Comercio en Canal 5, fue un debate interesante. Para empezar, porque nos respetamos, porque claro, no es que yo con el presidente de la Cámara de Comercio, Lestido, tengo una mala relación, por el contrario, es un hombre con el que dialogo, con el que me puedo entender en muchos temas y en otros no. Y también con el presidente de la Cámara de Industria, con el presidente de la Cámara de Exportadores. Pero se precisan más debates. Yo parto de la base que el debate presidencial es un debate interesante, pero el debate entre los posibles ministros de Economía es un debate interesante, el debate entre los posibles ministros de Trabajo es un debate interesante, el debate entre los posibles ministros del Interior es un debate interesante. Entonces no deberíamos limitar, porque no hay nadie que sepa todo. Claro. Digamos, me da la impresión de que pensar que una única persona puede dominar todos los temas de la escena nacional es absolutamente inviable. Un presidente lo que hará es llevar el timón de los destinos del país, pero tendrá especialistas en cada área de donde le va a tocar gobernar y tratar de dirigir de la mejor manera posible. Pero estos debates a mí me parece que son interesantes, como también son interesantes debates entre dirigentes de trabajadores y dirigentes de empresarios, porque claro, de última lo que está en juego son discusiones como esta que le voy a plantear. Fíjese que durante 12 años escuchamos que el salario iba a detener el crecimiento de empleo y en ese periodo se crearon 300.000 puestos de trabajo. Pero un peón rural hoy gana 4 veces más de lo que ganaba en el 2004. Escuche lo que le digo, 4 veces más. Cuando el movimiento sindical decía, nosotros nos preocupamos de los salarios más bajos, porque ahí es donde hay que preocuparse con mayor atención, mientras que la totalidad de los trabajadores obtuvieron 62% de aumento salarial, el sector doméstico triplicó el salario, el sector de la limpieza triplicó el salario, el sector de la seguridad privada triplicó el salario, y como le decía, los peones rurales cuatriplicaron el salario, ganan 4 veces más de lo que ganaban. Este es el gran cambio que puede provocar políticas que de alguna manera inviertan la pirámide, que el que está peor reciba mejores incentivos porcentuales, porque obviamente que está en circunstancias de generar un salario que le permita vivir de él. Y esto es lo que permite el diálogo social, la negociación colectiva. Entonces no hubo ni caída de empleo, ni hubo grandes dificultades para asumir este tema. Y ahora, cuando perdimos 50.000 empleos,
parece que es una catástrofe, pero nadie salió a celebrar la construcción de los 300.000. Yo parto de la base que estos 50.000 me duelen más que a nadie, 25.000 de los mismos son de la construcción. Sí. Y obviamente que eso genera un dolor importante. Y si uno empieza a discriminar sector por sector, hubo pérdidas en distintos sectores de actividad. Pero también todos venimos diciendo hace 10 años que los cambios científico-tecnológicos, por ejemplo, en las grandes superficies se perdieron 4.000 puestos de trabajo. Una parte de los trabajos se explica por los cambios científico-tecnológicos, me refiero a la caja sin cajera y otros servicios, y otro por una reestructura silenciosa de los supermercados que se aprovecharon para disminuir la plantilla, y uno si se pone a prestar atención en vez de solo comprar de qué está pasando hoy en los supermercados, se da cuenta que falta personal. Pereira, gracias por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar después de las elecciones, ¿le parece? A bien? las órdenes, un placer. Ha sido muy amable. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Si ustedes así lo desean, nos reencontramos el próximo viernes aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.